nuestra charla del día de hoy. ¿Listo? Me confirman si tenemos video, tenemos audio. Buenas noches a todos los que se están conectando, buenas noches a los profes, buenas noches a nuestra excelente ilustradora que nos acompaña el día de hoy. Eh, Ella es, bueno, para nosotros es un gusto, chicos, seguir abriendo estos espacios para ustedes, seguir trabajando en el Mega, que es un evento que va de por y para el diseño, desde el diseño, y trabajarlo con cariño para que ustedes sigan creciendo y obteniendo experiencias de otras personas que han encontrado en el diseño una manera de salir adelante. Hoy les quiero presentar a María Alejandra Balaguer. Ella es diseñadora industrial, pero es una excelente ilustradora. Nos va a contar un poco de su forma de ilustrar, de qué la inspira, de qué la motiva. Los que han tenido tiempo y han revisado sus redes sociales, que las presentamos desde el primer día que salieron a la luz nuestros ilustradores que estarían en este evento, dense una pasada, aprendan y nutranse de lo que ella está haciendo. Tiene una manera muy única de ilustrar, tiene una fundamentación a lo que hace diferente, quizás muy diferente a lo que hicimos ayer, pero igual de válida. Alejandra, gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Hola Alejandra, bienvenida al lado virtual. Hola, muchas gracias por darme este espacio para hablar de mi trabajo. Es la No, primera vez que lo hago. gracias a ti por regalarnos tu tiempo, por estar aquí, por compartir esa experiencia con nuestros estudiantes. No me quiero extender más porque quiero que aproveches el tiempo que nos queda para que compartas con ellos y para que ellos te puedan hacer preguntas. Vale, Alejandra, nuevamente muchas gracias. A los chicos, por favor, entonces, por ahora no vamos a llenar ni vamos a rotar el enlace para llenar asistencia, ni vamos a escribir, ni hacer preguntas. Vamos a esperar a que Alejandra termine su charla para no interrumpirla y después hacemos las preguntas. ¿Listo? Bueno, chicos, nuevamente bienvenidos. Gracias por estar aquí. Alejandra, son todos tuyos. Dale. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Alejandra Balaguer, soy diseñadora industrial e ilustradora. Eh, pues voy a contarles hoy un poco de mi proceso, de cómo he trabajado durante todos estos años. La verdad es un proceso que empezó desde que era muy pequeña y hace aproximadamente 3 años me gradué de la universidad, y he tenido como el placer de trabajar para clientes, pues en el lado de la ilustración, para clientes como Bacánica, para El Malpensante, para Colsanitas y también para clientes en otros países como Tauta Home en Suiza y una revista que se llama Milk, que queda en Hong Kong. Y también, pues desde la parte de diseño, he trabajado para Editorial Norma, para una agencia que ya no existe, que se llama Brujita, y también para El Tiempo, en donde actualmente trabajo como diseñadora UX. Entonces, pues les voy a mostrar cómo empezó todo esto. Bueno, pues voy a empezarles contando como un poco de mi historia. La verdad empezó cuando yo era muy pequeña. La verdad no tengo como ninguna fecha o ni siquiera una data exacta, sino que recuerdo que dibujo desde toda la vida menos. Me encontré hace poquito con esta foto que salgo con mi papá en una exposición que tuve en algún curso. No recuerdo muy bien de qué, pero pues la quise poner porque mi familia siempre ha sido un apoyo muy importante para mí, pues en toda mi vida, y ellos siempre como que han intentado cultivar ese gusto que yo siempre he tenido por el dibujo. Entonces me metían a cuánto curso vieran. Estuve en cursos de pintura al óleo, de plastilina, estuve en la Escuela Nacional de Caricatura. Entonces como que toda la vida siempre estuvieron apoyándome para que yo como que siguiera en ese proceso. Pues como ellos eran mi círculo más cercano y las personas con las que siempre me relacionaba, entonces casi todas las cosas que hacía pues siempre eran como inspiradas en ellos. Entonces pues eran cartas para ellos o dibujos de niños también, porque todo el tiempo como que estaba viendo televisión, entonces pues esa era como mi referencia más cercana. También pues cuando era muy pequeña recuerdo que
Me gustaba mucho como, a pesar de que yo tuviera varias muñecas, me gustaba mucho crearlas a mí misma como en papel, dibujarlas y también crearles la ropa aparte como en papel y recortarlas y crear unas pestañitas y pegar la ropa. Entonces como que esa era mi forma de entretenerme y de pasar mi tiempo libre dibujando. Em, bueno, ya esto fue como un poco más grande en el colegio, como que la televisión todavía sigue siendo un referente muy grande. En muchos años como que tuve una obsesión con Bob Esponja, no sé por qué, pero lo dibujaba cada rato y me lo sabía de memoria, entonces me la pasaba dibujándolo y en el colegio pues no sé si sigan haciendo esto, pero era como la moda darse cartas como a las amigas y recibir cartas, entonces todas mis cartas tenían Bob Esponja y bueno, entonces también me gustaba mucho como hacer cómics y todo como muy de caricatura y como muñequitos de televisión. Em, y bueno, pues así seguí como en el colegio. Em, ya cuando me iba a graduar, pues yo siempre tuve muy claro que pues quería como algo orientado como pues hacia como el arte o algo creativo. Y pues mi única duda en ese momento era si estudiar diseño gráfico o diseño industrial. Eh, pues al final terminé estudiando diseño industrial. Estudié en la Javeriana de acá de Bogotá. Estudié diseño industrial porque pues para mí yo quería como tener un campo más amplio en el diseño. Digamos que quería por un lado sí hacer diseño gráfico, pero también por otro lado quería como también experimentar un poco como el diseño de producto o diseño de servicios. Quería como tener una perspectiva más amplia de pues de lo que se puede hacer en diseño. Entonces por eso pues fue que estudié diseño industrial. Acá les puse como algunos de los trabajos que hice en la carrera, pero pues más como orientados hacia la parte de como de expresión gráfica. Pues como pueden ver, casi, o sea, todos los dibujos ahí son diseño de producto, era pues en verdad como el enfoque de la carrera. Veíamos algunas materias de figura humana y pues el dibujo, o sea, veíamos varias materias, pero siento que no era algo como tan importante. Y si era importante, pues, o sea, era necesario como dibujar bocetos, pero no como algo más detallado o más allá de eso, como extenderse mucho en el dibujo no era necesario, sino que con un buen boceto ya era suficiente. Entonces, pues a mí me empezó a hacer mucha falta como esa parte del dibujo, porque pues toda mi vida haciendo mucho y en la universidad lo estaba empezando como a dejar a un lado un poco. Entonces fue por eso que en cuarto semestre pues decidí empezar a hacer doble programa con artes visuales. Em, ya esto pues me dio como una perspectiva completamente diferente. Digamos que el haber pues estudiado las dos carreras, yo no terminé artes, ya les cuento por qué. El haber estudiado las dos carreras pues me hizo como entender por un lado, digamos, el diseño. Pues el diseño industrial siempre está muy enfocado como hacia satisfacer algunas necesidades que tenga un usuario específico o a resolver un problema o a identificar una oportunidad. Pero siempre todo es muy orientado hacia un usuario o sí, hacia un grupo específico de personas. Uno tiene que pensar en el usuario desde la forma, la función, el color, absolutamente todo. En cambio, cuando pues empecé a estudiar artes me di cuenta pues que era completamente diferente todo, como que el usuario ya no importaba para nada, sino como ahí era como una cosa más introspectiva y como la visión del artista y lo que yo quería expresar, como más como lo que quería el artista y no tanto, no importaba tanto como que pensara el otro. Entonces, como que tener ese complemento entre las dos carreras, pues me ayudó mucho tanto en la carrera como para lo que yo hago ahorita en la ilustración, como para pues tener, digamos, por una parte como una buena expresión como gráfica y como un conocimiento de alguna técnica, y también por otro lado, pues saber a quién yo le estoy dirigiendo eso que estoy haciendo. Entonces, bueno, acá pues en arte sí empecé a aprender muchísimas más técnicas. Acá pues puse una foto de esa bitácora porque en una clase
pues nos hicieron hacer pues el ejercicio de cargar una bitácora y hacer un dibujo diario. Entonces eso fue algo que me gustó mucho y que me ayudó como todo el tiempo y yo la cargaba para todo el lado, no solo en la universidad, sino también los fines de semana cuando iba, no sé, donde mis abuelitos o cuando estaba en el carro. Entonces pues era como un ejercicio muy chévere para dibujar todo lo que veía y también lo que no vi, que lo que saliera de mi imaginación. Entonces, em, pues esto era como más o menos lo que hacía en la universidad y acá puse dos técnicas que me gustaban mucho, que era dibujar en esfero y también dibujar en tinta y plumilla. Me gustaba mucho, sobre todo la tinta y la plumilla, porque sentía que era algo como súper retador para mí, porque pues no sé si alguno de ustedes ha como tenido la oportunidad de usar esa técnica, pero pues cuando uno carga una plumilla con tinta, pues hay mucha probabilidad de que te caiga una gota gigante de tinta y te arruine todo. Entonces como que tener esa, como ese riesgo y saber que tienes que ser muy cuidadoso y mirar cada línea que la hagas bien y todo hacerlo como con mucha cautela. Entonces, pues a mí me encantaba hacer eso. Eh, Casi todo pues lo hacía blanco y negro. Sí veía cosas, materias como sobre el color y eso, pero me gustaba como dejarlo así blanco y negro. Este fue uno de los trabajos que más me gustó que hice en la universidad y creo que es tal vez mi trabajo favorito en la vida que he hecho. Em, con este trabajo que hice en artes, pues lo mandé a una convocatoria que había en la universidad que se llamaba el Salón Javeriano. Entonces, en este Salón Javeriano presentaban los mejores proyectos de toda la carrera y pues pasé y pues estuvo en esa exposición ese semestre. Em, no sé si lo vieron al comienzo cuando estaba hablando que lo tenía colgado atrás mío. Bueno, ya en el 2017 me gradué de la universidad. Ahí en ese momento empecé a hacer un diplomado en diseño y visualización de producto 3D. Era un diplomado como para, en resumen, como para aprender a modelar en 3D en Rhino. Y en ese momento también me decidí por pues crear una cuenta en Instagram para empezar a mostrar mi trabajo. Yo en la universidad, pues a las personas a las que les mostraba mi trabajo eran por lo general a mis amigos o a mi familia, pero, pero pues a nadie más. O sea, a veces subía cosas a Facebook, pero en verdad no, pues no tenía como intenciones de nada, solo lo subía para mostrarlo y ya. Pero pues esta vez sí quería como hacer algo diferente y mostrarlo pues de una forma en la que yo pudiera vender mi trabajo y también como ver el trabajo de otros ilustradores, hacer contactos y bueno, entonces pues al comienzo pues esto era como un poco de las cosas que empezaba a publicar, también como algunas de las cosas que vieron antes que hacía en la universidad, entonces empezaba a publicar como pues trabajos viejos, empecé también como a meterme un poco en la ilustración digital eh, pues digamos que mis primeros clientes pues también fueron como personas muy cercanas a mí, eran amigos y casi todas las cosas pues que me pedían era como, ay, es que mi mejor amiga cumpleaños, entonces quiero darle una ilustración. Entonces, pues eran como cosas de ese estilo, o también la amiga de la amiga que tenía un emprendimiento y quería unas ilustraciones para sus posts de sus joyas, de su emprendimiento, entonces también, o también yo buscaba como hacer colaboraciones con gente que viera que tuviera pues una cantidad considerable de seguidores para pues yo también poder como ir creciendo por ese lado. Entonces, bueno, también me gusta como mucho hacer patrones, pero pues esto era por lo general como lo que empecé a publicar. También después de eso empecé a imprimir mis dibujos y los puse en unos cuadros y ahí pues ya estaba trabajando en la agencia que les comenté y también recibía muchísimo apoyo de mis compañeros de trabajo. Ellos también como que sabían que a mí me gustaba mucho eso de la ilustración y también pues así mismo en el trabajo como que empezaba a meterle a toda ilustración, a todo lo que hacía, si no tuviera nada que ver con ilustración. Em, y pues ya como que sabían, o sea, yo insistía tanto con el tema que ya sabían que yo hacía eso, entonces a veces se inventaban proyectos como para que yo pudiera estar ahí también. Entonces, bueno, empecé a hacer estos cuadros
Y, pero pues con el tiempo me di cuenta de que, pues a pesar de que pues sí me estuviera yendo bien con eso, sentía que no, como que quería algo más y que para mí no era suficiente como mostrar algo que solo fuera, digamos que lindo, entre comillas, sino que yo quería algo como que trascendiera un poco más y que tuviera como un impacto más grande en la gente. Entonces, pues para eso decidí como crear una postura, como crear una postura a partir de lo que yo soy y como lo que yo quería transmitir. Entonces, pues yo quería como expresar mis puntos de vista de diferentes maneras y como en diferentes cosas que me conforman a mí, como digamos como una persona observadora, porque a mí me encanta, digamos, como ver todo lo que me rodea, a mí me encanta ver lo que hacen las otras personas, también como mostrar cuál es mi postura como mujer o como colombiana o como bogotana, como diseñadora, como ilustradora. Entonces quería como, pues en resumen, mostrar como lo que yo pensaba a través de mis ilustraciones. Entonces, con esta postura que yo tenía, pues lo que buscaba era tener puntos en común con la gente, también que la gente viera lo que yo hiciera y creara como algún vínculo emocional, que les recordara algo, que les hiciera sentir algo, que les generara un impacto, también pues generar una opinión y una conversación, que no fuera como algo que solo vieran y siguieran haciendo scroll y ya, sino como que la vieran y se quedaran pensando en algo o quisieran comentar, quisieran participar, no sé, quería buscar eso. Entonces, pues acá ya se viene como un poco más de lo que hago actualmente. Lo que yo quería con esto era pues buscar unirnos en las cosas pequeñas. Eh, Empecé como a meterme también un poco por el lado como político eh, y pues a pesar de que es como un tema que pues hay muchas opiniones como muy divididas, pues quería como tocar ese tema porque a veces yo pienso como una cosa y quisiera como expresarla, pero pues también quiero ver los demás que piensan. Entonces pues quería crear como estas diferentes posturas, digamos, acá yo abajo escribí como bogotano, como colombiano, como personas, como mujeres, como seres humanos, para mostrar como qué tipo de postura era la mía dependiendo de esa ilustración. Entonces pues digamos, esta era como en esa época en la que pues estaban talando muchos árboles y pues por eso hice esta ilustración como de Peñalosa, como que quería tomar el sol al aire libre y no quería ningún árbol que le impidiera eso. Entonces, no sé, como que también quería como meterle como un poco de sátira, un poco de humor y pues hacerlo como dentro de todo algo amigable, como estos temas políticos amigable también para que la gente pues los pudiera como entender y digamos como personas también buscaba como cosas pequeñas que me pasaran y que quisiera como encontrar gente también que las hiciera y como sí, como encontrar gente que tuviera los mismos gustos que yo o hiciera las mismas cosas que yo y se sintiera identificada. Acá, pues como mujeres, pues no sé si alguna les pase, pero pues a mí como diseñadora me ha pasado varias veces, como que voy a, no sé, estoy en una fiesta y llega alguien y empieza como a coquetearte y te dice como, ay, es que estudias diseño, ay, yo también. Yo siempre quise ser diseñador, pero no pude. Entonces era como ahora todos quieren ser diseñadores frustrados y no sé, y eso como que genera una conversación entre mujeres, como, ah, sí, a mí también me pasa eso. Y bueno, no sé, me gustaba mucho como que la gente empezara a reaccionar a lo que yo estaba posteando y que dijeran que eso también pasaba a ellas. Entonces, pues bueno, eso es lo que estaba buscando y digamos acá en esta última, esta sí la hice hace poquito y era como con respecto como a toda esta situación que está pasando ahorita, pues era como un sentimiento que tenía como de ganas de estar afuera y como estar echada en el pasto y sentir la brisa, entonces pues fue algo también pues que le gustó mucho a la gente porque siento que pues también hay mucha gente que se puede sentir así en estos momentos. Bueno, acá ya, ¿qué me inspira? Pues principalmente es la gente. A mí me encanta ver lo que hace la gente, me encanta escucharlos.
pues tengo la fortuna de trabajar cerca acá de la casa, entonces siempre me voy caminando y me gusta como ver a la gente cómo camina o cómo mira o cómo se viste o todo. Mi entorno, los colores, me encantan las cosas coloridas, los sentidos, salir con amigos, pues esto también me ha ayudado y también es algo como que em, viene también como un poco desde el diseño y es que el diseño es una carrera pues interdisciplinaria, siempre pues ha dependido de otras carreras para funcionar, el diseño industrial. Entonces pues asimismo como que es algo que yo aplico en mi vida como personal, como que yo funciono también gracias a otras personas que tienen diferentes conocimientos y como que me nutren con eso. Entonces, pues a mí también me sirve mucho como salir con amigos y escuchar sus historias y como ver yo también qué saco de eso y que comparto con ellos. Mi familia, las redes sociales, las noticias, también pues siempre trato como de estar muy, pues muy actualizada en todo lo que pasa. ¿Y cómo lo expreso? Pues por medio de colores llamativos, me gustan porque pues siento que pueden llamar la atención desde una persona muy joven, muy pequeña, hasta el más adulto, y pues me permite como una variedad de colores pues casi que infinita. Figura humana, la verdad casi siempre hago figura humana porque casi todas las cosas que hago son como contando pequeñas historias que pasan como a las personas. Patrones, esto ya es como pues muy personal y como de lo que a mí me gusta y pues yo siempre trato como de recrear escenas, entonces me gusta como llenarla de detalles y no solo crear como digamos una persona ahí, sino que me gusta crearle todo el entorno en el fondo y como toda una atmósfera atrás que como que haga que la ilustración destaque más. Y con que lo expreso, pues actualmente mi herramienta de trabajo, pues en una parte más técnica es el iPad Pro, en una aplicación que se llama Procreate. A veces uso After Effects, me gusta también animar las ilustraciones a veces y Photoshop. Y bueno, el ahora, pues lo puse así como mi arroba balaguera, porque pues siento que desde que creé esa cuenta, como que pues toda mi forma de ver las cosas y como el mundo de la ilustración cambió para mí y como ver la ilustración, pues no tanto como lo veía al comienzo, que solo era como un hobby, sino también pues como mi trabajo. Em, pues les voy a mostrar ahorita como algunos de los trabajos que he hecho. Este es para un cliente que se llama Bienestar Colsanitas. Este cliente pues empezó todo por Instagram. Al comienzo pues lo que quería eran 3 ilustraciones para un artículo, para el que está acá en la esquina de ataques de pánico. Y ya, empezó solo con eso, con hacer las 3 ilustraciones y después de un tiempo me contactaron porque querían que, pues iban esta, la página que dice desde Colombia, esa sección se llama Numeromanía y querían buscar un ilustrador que pues estuviera siempre como ilustrando para esa sección y que fuera como constante y no que estuvieran cambiando todo el tiempo. Entonces pues ya ahora yo soy la que ilustro para esta página. Esto sale cada 2 meses, entonces pues cada 2 meses les estoy haciendo una ilustración para esa sección y esta del derecho a la soledad fue una que hice hace poquito para un artículo que está en la página que pueden ver, es muy chévere. Bueno, esta que es Bohío Playa, esta la puse para que ustedes vean como el alcance que pueden tener las ilustraciones, no solo como pues en un formato editorial o para web, sino también como en textiles o básicamente las ilustraciones pueden estar en cualquier superficie que ustedes quieran. Este me gustó mucho, nunca había hecho patrón, o sea, sí había hecho patrones, pero nunca los había aplicado en verdad como a algo. Y en verdad es como una cosa que sí quisiera como profundizar más, me llama mucho la atención como esto de los estampados en los textiles. Y bueno, este que fue pues para la revista de Hong Kong que se llama Milk X. Estas eran unas ilustraciones para un artículo sobre los famosos más introvertidos, ¿qué? Los famosos introvertidos en la historia. Eh, ellos también me contactaron por Instagram, la verdad no sé cómo llegaron a mi perfil,
pero pues fue muy emocionante porque fue el primer cliente que tuve como en otro país. Entonces, pues fue muy emocionante para mí como saber que estaba llegando tan lejos mi trabajo. Bueno, este fue un proyecto muy lindo. Este fue un libro que hice estas ilustraciones, las de los animales, los retratos los hizo otro ilustrador. Esta organización se llama VAS y este proyecto lo trabajé acá con una empresa que se llama David Moff. Em, Hice estas ilustraciones, estos eran unos libros que iban a ser entregados a 10 líderes en el mundo y en cada libro iban 100 cartas de personas pues pidiendo como ayuda y también como pues pidiéndoles a sus líderes que hicieran como cosas por el medio ambiente, que mejoraran sus políticas y bueno, además, entonces pues me pareció muy lindo porque pues primero pues por el ejercicio que tuve que hacer con estas ilustraciones de flora y fauna, pero también como por todo ese impacto social y ambiental que iba a tener este libro. Entonces, pues acá está, el libro llegó, pues hasta las fotos que pude ver, llegó al primer ministro de Canadá, está Duque, también está el presidente de Costa Rica, también había una foto del Papa, pero no nos la dejaron publicar. Y bueno, pues entre las personas que iban a ser entregadas el libro estaba el presidente de Francia, estaba la presidenta de Alemania, bueno, entre otros. Bueno, esto no fue un proyecto como tal, pero fue una invitación que tuve para estar en Radiónica. Eh, es como algo tampoco que nunca pensé hacer. Y esta era una actividad que iban a hacer como un curso para rifar unas boletas para Caifanes. Entonces querían hacer como una especie de cadáver exquisito y que los oyentes llamaran contando la historia y a medida que iban contando la historia yo iba dibujando lo que cada oyente decía. Entonces pues la actividad se llamaba Diario de un fan. Iban llamando los oyentes y yo tenía como dos canciones para dibujar, que no era nada, eran como 6 minutos por ahí, 7. Entonces, pues la verdad fue muy estresante, fue muy chistoso, pero fue muy estresante porque tenía que hacer dibujos muy rápido de todo lo que pasaba y al final el tiempo se alargó, necesitaban acabarla, entonces ya no eran dos canciones, sino media canción. Entonces, pero igual fue muy chévere. Esto fue como el resultado ya de todas las ilustraciones juntas. Y pues también fue muy raro como ver esa, o sea, otro formato en el que la ilustración también puede ir, y era como, pues como ellos lo decían en ese entonces, como la radio ilustrada. Entonces, pues me pareció muy bonito como hacer parte de algo como tan diferente. Este fue para El Malpensante, pues unas ilustraciones que hice para esta revista. Al comienzo, pues yo tenía esta ilustración de Bob Rose en mi perfil y ellos me la compraron. Y estas sí ya fueron como hechas especialmente para dos artículos pues que ellos habían escrito. Y pues ya para finalizar, pues les quería dar algunos consejos a ustedes pues que me han servido a mí. Eh, bueno, el primero es no temas mostrar tu trabajo, pues o sea, yo me demoré mucho haciéndolo, entonces pues les aconsejo que no se demoren tanto, que no lo piensen tanto y que lo hagan. En verdad, pues yo sé que a veces puede ser como abrumador porque hay mucha competencia y siempre va a haber, y pues es algo que a mí también me pasa, como que a veces veo tantos ilustradores y veo tantos ilustradores tan buenos que yo digo como no soy así de buena y me siento mal, pero pues no, o sea, cada uno tiene su estilo y cada uno como que sigue su proceso, entonces pues lo ideal pues no sería como estarse como comparando tampoco con todos, a menos de que sea como una comparación para ser cada día mejor, pero no como para sentirse mal. Entonces pues sí, no teman mostrar su trabajo, eh, siempre va a haber alguien que los apoye, siempre va a haber alguien que les guste lo que ustedes hacen. Eh, el segundo es busca las oportunidades. Esto también es algo que me ha servido mucho. Pues a veces uno puede pensar que pues por estar publicando todo el tiempo y eso la gente va a venir y te va a decir, deme 10 ilustraciones ya. Eso en verdad no pasa pues tan seguido. Entonces, eh, pues lo ideal sería que ustedes si ven, no sé, alguna editorial que les guste o ni siquiera editorial o cualquier empresa que les gusten, pues que ustedes les hablen
y les digan como me gusta lo que hacen, mira mi portafolio, mira lo que hago, y puede que en el momento no les digan como listo, hágame una ilustración, pero por lo menos ya van a tener ahí tu portafolio guardado para que en dado caso de que en algún momento necesiten un ilustrador puedan tener pues ahí como tu contacto. Prioriza el fondo sobre la forma, pues siempre la técnica pues es importante, y no digo como que no sea algo en lo que toque trabajar, pero pues para mí siempre tiene prioridad como el concepto que vaya a tener esa ilustración o la historia que vaya a contar. Pues, o sea, yo me baso como en mi trabajo y siento que eso es lo que mejor ha funcionado para mí, pues porque hay muchas ilustraciones que son muy lindas, pero pues que no me dicen nada más, solo como, sí, tal vez te demoraste como 10 días haciéndola, pero no hay como una historia o algo como que me haga quedarme pensando en esa ilustración. Eh, entonces, priorizar el fondo sobre la forma, ser constante siempre, practicar todo el tiempo, pues esto es algo que no termina nunca, la verdad, como el aprendizaje. Yo no sé si lo que yo hago vaya a ser igual al siguiente año o al siguiente mes. Lo que yo hago ahorita no es igual a lo que yo hacía el año pasado. Entonces, pues siempre es un proceso en el que uno va cambiando, le van gustando cosas diferentes, ya no le van gustando otras. Entonces, pues sí, ser constante. Otra sería, no dejes a un lado tus proyectos personales. Esto ya es como, pues cuando uno a veces, pues puede que tenga muchos trabajos con muchos clientes, entonces, pues sí es importante que uno siempre como que esté trabajando en las cosas de uno porque es como un espacio seguro que uno tiene donde uno puede experimentar, donde nadie te va a estar diciendo cómo debes hacer las cosas, sino que tú mismo te vas a estar como exigiendo a mejorar, y también puedes hacer como pues, lo que tú quieras. Entonces, pues sí, no dejen a un lado como lo que ustedes hacen o lo que les gusta hacer como solo por estar haciéndolo. Que las dos cosas son muy importantes, no digo que no les respondan a sus clientes, pero pues sí que creen como un equilibrio entre las dos cosas. Y por último, no subestimes a ningún cliente y cumple siempre con los deadlines acordados. Pues esto pues se los digo porque, pues como les contaba al comienzo, mis primeros clientes fueron más que todo mis amigos y mi familia. Entonces, pues digan como, ay, es que es mi tía, entonces pues no me importa hacerle algo como tan elaborado, sino que no, o sea, siempre como que traten de dar lo mejor, y si se comprometieron a entregarlo tal día, tal hora, pues cumplir, y ya, pues ser siempre como muy responsables con eso. Uno no sabe el día de mañana que esa tía tenga un contacto por allá en una editorial súper famosa y te recomiende. Entonces, pues siempre hay como que dar la mejor impresión de uno, porque pues está la probabilidad de que esa persona lo recomiende o no lo recomiende a uno. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Acá les dejo pues mis redes, está mi Behance, yo tengo portafolio también en Behance, está mi Instagram y mi Facebook. Entonces pues quedo abierta a sus preguntas o comentarios o lo que quieran decirme. Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, Vale. no sé si todo el tiempo han estado mandando mensajes, perdón, de felicitaciones a tu trabajo, de cómo les ha llamado la atención tanto el surgir que tuviste como ilustradora y lo que estás haciendo ahora. Doy una bienvenida especial a John Cortés, que se unió a esta sesión. John, bienvenido, gracias por estar con nosotros. John fue nuestro ilustrador invitado del día de ayer. Y aprovechando que están los dos y que tenemos tiempo antes de que los estudiantes sigan haciendo preguntas, al ver tu trabajo, eh, y pues no comparando, pero también al ver al de John Cortés, yo les digo, bueno, ¿en qué momento ustedes dejaron de ser diseñadores, se volvieron ilustradores, y cómo se diferencian de un artista o cómo hacen para llevar esas tres profesiones al mismo tiempo? Entonces, John, creo que tienes acceso, puedes responder. Vamos con Alejandra. John, puedes encender tu micrófono y responder, que me encantaría. Hola, buenas noches. Camilito, gracias por la bienvenida, pero yo quisiera cederle la palabra a la invitada principal. Claro, después vas tú, pero Claro, no te salvas. sí, sí. ¿Respondo yo primero? Claro, claro que sí. Bueno.
Em, pues yo nunca he dejado como de ser ninguna de las dos cosas, pues las dos siempre como que me han acompañado, pues siempre en el, pues como les comentaba en el trabajo, pues yo trabajaba principalmente como diseñadora, pero siempre estuve metiendo como cosas de ilustración en todo lo que hacía, entonces pues ese era como mi diferenciador de los demás diseñadores. Em, y aparte, pues también como siendo freelance, pues siempre como a la hora del almuerzo o después del trabajo me ponía a dibujar, pero siempre he tratado como de hacer las dos cosas sin dejar de lado ninguna de las dos, porque pues, las dos para mí son muy importantes y no hay como una más importante que la otra. Bueno, Camilo, yo quisiera, hablando así un poquito de cómo uno se convierte, yo creo que es como muy involuntario, o sea, lo que sucede. Lo que dice Alejandra a mí me parece lo más cierto que uno no se convierte en dibujante, o sea, no es un ilustrador de un momento a otro, sino que uno, y como hablábamos como un amigo, uno siempre dibuja, o sea, siempre desde niño quizás es la mayor constante que uno tiene. Algunos lo dejan de hacer, lo dejamos de hacer, algunos lo recuerdan y lo vuelven a hacer, y yo siento que solo es eso, o sea, uno a veces deja de jugar en adulto o deja de ensuciarse, pero también hay profesiones que nos permiten volver a hacerlo, o sea, hay momentos de la vida que nos permiten volver a hacerlo, y yo siento que ilustrar y dibujar es así la posibilidad de haber conservado así un legado de la infancia. Y de ahí yo creo que ilustración, dibujo, arte, diseño, yo creo que académicamente ya a veces se los puede como segmentar, pero yo creo que están mezclados en un elemento más profundo, que también uno puede encontrar luego hasta ciencia en el dibujo, hasta geometría y matemática. O sea, uno quizá luego no distingue como esos límites y en esos uno se mete, se permite todo eso. Listo, gracias a los dos por la respuesta. Ah, hubo algo bonito en lo que los dos, en la manera en lo que los dos iniciaron su conversación, y fue mediante algo que John llamó libro de bocetos y Alejandra llamó una libreta. Es como si se hubiesen puesto de acuerdo y los dos arrancaron de allí. Entonces, no sé cuál sea ese mensaje que les quieras dejar a los chicos, Alejandra, con respecto a esta relación que como creativos, como diseñadores, como ilustradores deban tener con su libreta de bocetos. Sí, pues como les dije, pues ser muy constante siempre. O sea, digamos que ese ejercicio de la bitácora al comienzo se supone que era obligatorio y que nos iban a poner una nota por hacerlo, pero al final no, pues eso no pasó, pero sí era como responsabilidad de cada uno como decidir si lo iba a hacer o no, porque pues no, el profesor no iba atrás de uno todos los días viendo qué dibujo hizo, sino que ya iba más en cada uno si uno quería practicar o si uno no quería practicar, si uno no le importaba, entonces pues sí siento que es tener como mucha disposición y pues para hacerlo y en verdad es algo que no, o sea, si quieren practicar, pues es un ejercicio que no quita mucho tiempo, o sea, en cualquier momento, uno esperando una cita médica o hasta en el Transmilenio, en cualquier lugar es como algo que se puede hacer y ya, pues sí es como ser constante y responsable. Gracias. Juan Felipe Correa está que te pregunta algo. Juan Felipe, ¿puedes escribir o puedes encender tu micrófono como desees? Los demás ok, la pregunta dice, al ser freelance, ¿la complejidad de empleo es más grande o cuando formas contratos se facilita? Y creo que también John nos puede ayudar a contestar esto. Vamos con Alejandra. Em, pues, pues sí me parece como un poco más difícil. Yo no, la verdad, pues no, nunca he sido como solo freelance, solo dedicada a la ilustración, sino que por lo general siempre trato como de tener como un trabajo estable y aparte hago ilustración. Em, pero pues no sé, no sabría decirte
pero pues sí, sí me parecería, pues digamos como en este punto me parecería más difícil como solo ser freelance, porque pues como que mi flujo de trabajo todavía no es como tan grande y tampoco me da tanto como para decir, listo, ya me voy de todo y solo quiero ser ilustradora, no, todavía no he llegado como a ese punto. Eh, entonces, pues por ahora no, pues sí me parecería un poco difícil como hacerlo. Creo que todo es como un proceso y supongo que más adelante pues ya será como un poco más fácil y pues cuando sea más conocida habrá más clientes, entonces ahí sí como que tendré que mirar si me dedico pues más a una cosa que la otra, pero por ahora pues lo manejo así. Gracias. Johncito Cortés, si nos colaboras con tu experiencia, a ver cuál que ha sido más fácil, si ser freelance o es mejor estar con el empleo estable. Pues yo cuando me gradué de la universidad, tuve la posibilidad de ingresar inmediatamente a trabajar en la universidad a la oficina de comunicaciones. Entonces, y desde ahí siempre me enganché como a lo público. O sea, he trabajado en la universidad, en la gobernación de acá, y tuve un año la experiencia de trabajar en una agencia en Bogotá, pero, o sea, lo que a mí me deja, o sea, muchísimo aprendizaje y muchísimo las cosas, pero también el tener un empleo, pues yo, o sea, a mí me critican mucho mi esposa incluso y las personas, uno tiene a veces una visión muy romántica de lo que es el trabajo. O sea, de que uno tiene que tener un trabajo de 8 a 12, de 2 a 6, esforzarse y trabajar en una empresa, y a veces uno no la tiene. O sea, yo no, y de alguna forma me he ido desgastando un poco, o sea, en trabajar todo este tiempo así. Yo he hecho una vida paralela aparte de eso, o sea, de tener mis clientes, de ir desarrollando proyectos, pero yo siento que en este momento de mi vida, más o menos desde el 2007 que me gradué hasta ahora de mi experiencia laboral, llega uno en un punto en el que se siente preparado, como dice Alejandra. O sea, uno quizá en este momento yo me siento entre dejar ya mis clientes y empezar a dedicarme a lo mío, o ya dejar de tener empleos y ya concentrar mi energía en crear lo que yo siempre he querido crear. Entonces, yo siento que eso lo da la madurez que uno logra obtener, porque no simplemente uno puede en ocasiones graduarse y ser emprendedor. Creo que en ocasiones sí se da, pero o sea, depende de la madurez que uno vaya adquiriendo en su carrera. A veces me parece que es importante que uno tenga visión desde la academia, desde la universidad, porque muchas veces a uno en la universidad le recalcan demasiado el cliente, el servir a la comunidad, el hacer cosas para los demás, o sea, que te entiendan. Pero en mi caso, en pocas ocasiones nos dijeron que uno podía crear sus propias cosas, o sea, crear una línea editorial, una línea de productos, un sistema gráfico que quizá no diga nada, pero que quizá influencie cosas, o que quizá uno pueda comunicar, no sé, un medio de comunicación alterno o un programa de televisión. Quizá a uno siempre le muestran que eso se crea en pro de algo, para algo, pero no desde la nada, o sea, no como idea original. Y a veces en la U nos decían, ustedes no creen sus tesis para salvar el mundo, no van a salvar el mundo con su tesis. Pero yo creo que uno debe ser un poco ambicioso y creer que, pues sí, desde el principio uno debe tener la esperanza de lo que uno hace, también eh, lo va a mostrar bien. O sea, de que uno está estudiando diseño es como me decía una vez una amiga, para salir a diseñar el mundo, o sea, salir a diseñar la de la gente y la vida propia. Entonces yo siento que el freelance, el trabajo, lo va dando la vida, pero uno siempre debe tener como objetivo primario el que estar haciendo siempre en lo que uno está cómodo, en lo que uno se siente pleno. Eso sería, Cami. Ya me di. Tranquilo, Johncito, gracias. Esteban, levantaste la mano, ¿quieres hacer alguna pregunta? Luego vamos con la de usuario que no tiene nombre, qué pena.
Esteban Cárdenas. Sí, bueno, buenas noches. Hola Esteban, no te habíamos escuchado desde las 7 que estabas hablando. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias Alejandra y a John, igual por haber compartido sus trabajos. Yo digamos que había quedado un poquito intrigado con la presentación de Alejandra en un principio. Me pareció bastante interesante, digamos, la faceta que creo que ella desarrolló desde pequeña, que era esa faceta dibujante y que cuando va a la universidad pues tiene como esa duda de en qué rama como de las ciencias o de la humanística como enfocarse, si en diseño gráfico o industrial, y decide por industrial, pero en industrial no deja de como de ir al papel, de ir a dibujar, ¿sí? Y sin embargo, después de como de terminar su carrera industrial, se enfoca en la ilustración. Y, y yo quisiera preguntarle que por qué, digamos, veo tanto potencial en ella en la ilustración, porque hoy en día, digamos, trabaja como UX, ¿sí? No es que la esté criticando, sino porque, y creo lo que acaba de decir John puede ser válido, que porque, digamos, alguien que tenga un potencial, y eso lo veo mucho en los ilustradores, tienen un empleo como, pues en el campo, pero como tan distinto. No sé si es que aquí en Colombia o en Latinoamérica es algo que no es todavía muy valorado, es algo que todavía no es como tan, por decirlo así, tan demandado para que, digamos, puedan dedicarse de lleno, o sea, de tiempo completo a, a trabajarlo y, y es eso, ¿sí? Y pues si ella tiene ya un portafolio, a mí me gustaría verlo porque digamos que es un campo que me gusta mucho. Es eso. Bueno, pues, a ver, bueno, sí tengo portafolio de UX. Em, pues no sé, es que las dos cosas me gustan mucho y es que en diseño, pues esta parte como de trabajar con el usuario, digamos, tener como esa posibilidad de ayudar a las personas como por medio del diseño me parecía muy chévere. Entonces, pues ahorita siento que con esto del UX, pues y también UI, también he hecho UI, pues siento que se puede lograr y como que es una proyección a futuro, como pues que es lo que se va a usar más. Entonces, no sé, o sea, pues esa parte creo que es como la que me engancha eso del UX y es como esa posibilidad como de poder trabajar como para unas personas y como para poder como resolver alguna necesidad o poder como arreglar algo como en la vida de alguna persona. Eso me parece muy chévere del diseño UX. Pero pues no es como, o sea, no es como que siga haciéndolo porque la ilustración no, o sea, no es como tan valorada acá, sino, no sé, o sea, las dos como que me gustan mucho, son importantes. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, vamos escribiendo porque se nos acaba el tiempo. Aquí un usuario que no sabemos cómo se llama dice, en algún dado caso me imagino que habrá días en los que no se te ocurre crear algo. Cuando pasa esto, ¿qué procedes a hacer? Am, Me pongo a ver referentes, veo en redes sociales o veo en Pinterest o veo en Twitter o también escucho música, pero pues eso es como en los casos de cuando es como para algún cliente o como algo para mí, porque si es como algo que yo como que tengo ganas de dibujar, pero a la vez no, pues prefiero no dibujar, sino como cuando me sienta como feliz, porque cuando estoy feliz es como cuando más ganas me dan de dibujar. Pero si digamos es para un cliente y me dan un texto y lo leo y digo como no se me ocurre nada, eh, pues también busco como también la perspectiva de otras personas, porque pues hay cosas que uno a veces no ve como las ven otras personas, entonces pues digo como tú qué entiendes por esto o sí, o ver referentes también, o digamos, ver como videos al respecto también me sirve,
como que tengan que ver más o menos con ese tema del texto, como ver puros contenidos como audiovisuales también. Haces una lectura interdisciplinar, ¿no? Buscas referentes en todo lado, en todo lo que te suene, te familiarice al tema en el que vas a trabajar. Eso es interesante también hacerlo. Alexander Melo, nuestro estudiante, nos pregunta que en qué se te facilita más trabajar, en Illustrator o a mano. Em, pues en Illustrator la verdad casi no lo uso, no soy como muy buena vectorizando, o no soy muy rápida sobre todo. Entonces me gusta más, pues ahorita que estoy usando el iPad, siento que pues es una herramienta que me ha facilitado y me ha acelerado también como muchísimo más el proceso, pero pues ya también depende pues de los gustos de cada persona, pero pues yo recomendaría también como pues que no, o sea, si les gusta como la ilustración digital, no se salten como ese proceso análogo porque pues es muy importante también como haber experimentado, digamos, trabajar como en superficies más grandes, también como aprender a crear uno pues los propios colores, eh, poder tener como esa posibilidad de equivocarte y como mirar a ver cómo lo solucionas o volver a empezar de ceros, no como con un iPad o con una tablet que le das control Z y ya, sino como equivocarte y volver a hacerlo y así aprender. Entonces, pues si pueden hacer eso, pues siento que es mucho mejor. Porque pues yo empecé pues primero todo muy análogo y luego sí fue que me pasé pues a lo digital, pero pues esta parte análoga sí siento que me ayudó muchísimo como pues en temas de color y como perspectiva y figura humana también. Muchas gracias. Esta pregunta nos la puedes responder tú y también nos puede colaborar John. Dice, ¿un diseñador gráfico puede llegar a crear personajes como para series de televisión, cómic o anime? Es decir, ¿lo que aprendemos en la universidad puede dar pie para que logremos crear estos personajes? Sí, pues igual siempre como que uno tiene que buscar. O sea, pues uno siempre como que va a aprender cosas en la universidad, pero uno también tiene como que mirar cosas como por su lado y si hay algo que te guste como muy específico, pues mirarlo como por otros lados, si digamos, pues no lo estás viendo en la universidad. Yo en mi universidad no vi como nada de creación de personajes, pues hasta lo que alcancé a ver en artes porque no la terminé, pero, pero pues si no está en la universidad, pues hay muchos cursos como actualmente en donde uno puede como aprender todas esas cosas. Tal vez pues lo que te enseña en la universidad de figura humana pues te dé muy buenas bases para empezar como con esto. Gracias, John. Si nos quieres ayudar a responder la pregunta. Pues yo creo que sin intención, en ocasiones la universidad sí logra eso por la exposición que uno tiene, ¿no? O sea, yo recuerdo que nosotros mirábamos desde películas hechos en Colombia, animaciones hechas en Colombia, y entonces uno se va exponiendo a eso y mirando como el potencial, porque uno en ocasiones, yo recibía la pregunta como, ¿qué hace un diseñador gráfico? Así mi familia me preguntaban, ¿qué hace? Entonces yo en ocasiones no tenía cómo responder al principio, o sea, yo pensé que un diseñador gráfico se dedicaba a hacer avisos o a hacer flyers, así volantes o tarjetas de presentación. Yo no tenía la dimensión de lo que conllevaba, o sea, y ahora yo diría pues que hacemos todo, o sea, que todo el mundo visual en ocasiones que se presenta está, hay un creativo ahí detrás, o sea, hay una parte gráfica muy importante. Entonces yo creo que uno lo va aprendiendo la dimensión, o sea, que a uno le hablen y uno también vea y escuche de qué uno es capaz, o sea, qué puede hacer un diseñador, hasta dónde puede llegar. O sea, yo admiro, por ejemplo, a Mariscal, a- al diseñador español que es diseñador industrial, diseñador gráfico y arquitecto. Y entonces él diseña un logo, diseña una
mascota, diseña un empaque, diseña un mueble y diseña un edificio. Entonces, uno en ocasiones, él hizo, por ejemplo, la mascota de Barcelona 92 y luego se animaba, luego estaba en llaveros, estaba en dummies gigantes, estaba en cuentos para los niños. Entonces uno, conociendo lo que puede hacer, en ocasiones uno también como que vislumbra como de alguna forma un poco con esperanza lo que uno está aprendiendo y también con hambre de aprender, o sea, como diciendo, esto que yo tengo acá no es suficiente, o sea, yo necesito aprender figura humana o necesito aprender a dibujar con geometría o necesito también ver un poco más de cubismo o necesito ver un poco más de distorsión. Entonces uno empieza, y a mí me parece importante, como yo lo hablaba ayer, que uno siempre dibuje seres, o sea, que uno siempre cree personajes, así al principio sean los más básicos y los más, y quizá uno, o sea, diga, no está nada bien esto, no está bien logrado, pero a mí me parece que es lo mejor porque un personaje, como una vez yo lo decía a un profesor, un personaje tiene personalidad, o sea, un personaje tiene, si uno le hace un gesto, ya empieza a tener una historia detrás. Entonces, a mí me parece que las películas, las series de cómics, de cartoon, de los programas de televisión que existen, nacieron de una persona que quiere contar algo. Entonces uno a veces, uno tiene miles de historias de su vida para contarlas y desde ahí nace. O sea, uno puede crear un personaje oscuro, uno puede crear un niño, uno puede crear un monstruo o una serie de monstruos y luego se puede convertir una gran forma de mostrar. O sea, yo cada vez que veo un programa de Discovery Kids con mis niñas, yo digo, ¿qué filtros habrá tenido esto para llegar hasta ahí? O sea, ¿por qué considerarían este programa apto, así como sus personajes, su lenguaje, la historia, los mensajes que dejan? Y saber que uno lo puede hacer, quizá no mostrarlo en un canal, o quizá sí, pero uno lo puede lograr hacer. Eso, Camilito. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta de William Mauricio para Alejandra. Dice, ¿cuáles son tus referentes a nivel gráfico y cultural? Eh, bueno, pues en la ilustración me gusta mucho una ilustradora que se llama Laura Callaghan, que dibuja mucho, que dibuja siempre mujeres y figura humana y como muchas escenas así con muchos colores, me encanta lo que hace. Hay otra que es muy conocida que se llama Katie Scott, que dibuja solo como ilustración botánica. Eh, ¿Cuál más? Pues ya como a nivel de Colombia los que me gustan son muy diferentes como a lo que yo hago, pero mucho lo que hacen. Hay uno que se llama Samuel Castaño, Leo Espinosa, eh, pues ellos hacen más como ilustración, como para literatura infantil, pero me parece muy bonito como a veces ese estilo como de que es como que tú notas todo el trazo del dibujo. em, y ya, y pues en general también como las pinturas, pues de los artistas como muy conocidos como Velázquez, bueno, Klimt. Klimt me gusta como todos los detalles que usan en las pinturas, como todo ese trabajo en el oro. Los de Velázquez como todos los detalles en los retratos también me encantan. Bueno, esos son algunos. Alejandra, nuevamente muchas gracias. Yo qué rico que te hayas unido y hayamos podido crear como esta conversación entre ustedes dos. Admiro mucho su trabajo y creo que los estudiantes eh, también quedan muy contentos. Eh, Tengo aquí el Instagram de Alejandra para que sigan su trabajo, chicos. Miren que tanto John como Alejandra nos han hablado de referentes, de que no crearon de la nada, sino que ellos en su momento tuvieron personas a quienes admiraban. Admiren su trabajo, miren la diferencia que hay entre ellos, todas las cosas que les compartieron, cómo su vida ha estado involucrada dentro de la ilustración. Alejandra, John, recuerden que la virtual estará abierta para cuando quieran pasar con nosotros, cuando quieran compartir un poquito. Eh, Qué rico en realidad que nos hayan dado este momento, que nos hayan regalado
por el Día del Diseñador, que fue la semana pasada, pero nosotros lo celebramos esta. Nos hayan regalado esta experiencia de conocer un poco más de su trabajo. No sé si de los profesores presentes o alguno de los estudiantes quiera dar algunas palabras de agradecimiento. Los profes parecen los estudiantes, les da miedo hablar. Profe, yo Camilo, pues, Camilo, me estoy poniendo aquí Camilo. Hola. Señor, yo primero. Ah, bueno, dale, Lisbeth. vamos con Sigue, Lisbeth claro, o con no. Roberto, sin pelear. Por favor, sentaditos en sus sillas, levanten la mano. Por aceptar esa invitación, no sabes lo que esto le aporta, no solo a los muchachos, sino también a nosotros. Ellos a veces, por el momento del proceso, y lo veía con tienen muchas dudas de muchas cosas, y ver cómo es posible el ejercicio del diseño y ser felices haciéndolo. Y en tu caso de la ilustración, creo que es un aporte muy grande para la formación de los muchachos y muy generoso de tu parte, igual que la de John, compartir con nosotros un ratico de ese proceso de ustedes y hacer ver que vivir del diseño que se vive bien y que se puede disfrutar de eso, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Sí, pues Alejandra y a John, muchas gracias por permitirnos mirar su trabajo. Creo que está muy cercano al arte, ambos trabajos, ambos proyectos de trabajo son muy, muy interesantes y creo que nos dejan una lección a toda la comunidad educativa y es a no tener miedo a lanzarse, ¿no? A lanzarse a los proyectos, a generar imagen, a entrar en este campo de la competitividad, no necesariamente por la necesidad económica o a veces por las necesidades, digamos, por el miedo o por la misma situación de creer que debemos ocupar un campo específico, sino que ustedes son el vivo ejemplo de que hay campos en los cuales debería explorar el diseñador y los seres humanos sobre todo, ¿no? Y esos campos es precisamente la creatividad para ser felices, ¿no? Porque creo que ese es el objetivo, ¿no? Ser un poco más felices y realmente se nota que ustedes son muy felices con lo que hacen. Muchas gracias por la experiencia, muy amable. Bueno, gracias nuevamente por, a John, Alejandra y a todos los estudiantes que quieran conocer el proyecto Mega. Les comparto el enlace. Recuerden pasar, visiten los trabajos de sus compañeros, mírenlos como referentes en los chicos que están en investigación con la profe Jace. Miren lo que pueden llegar a hacer desde las diferentes áreas de conocimiento. Nuevamente, gracias a todos por compartir con nosotros esta noche. Alejandra, en realidad no tengo palabras para expresarte cuán agradecido estoy por habernos regalado tiempo. Tu experiencia creativa es muy valiosa, como decía la profe Lisbeth, porque nos ayuda a crecer a nosotros también como docentes. Chicos, síganlos en Instagram si visitan la página. Alejandra está hablando, que es... Y pues por su atención y por estar como tan participativos. Pues yo nunca había hecho esta actividad y me gustó mucho. También como que me ayudó como a identificar cosas que ni yo sabía que hacía. Entonces, pues nada, muchas gracias por esta invitación. A ti por aceptarla. Chicos, si visitan la página de uvirtual.edu.co/wordpress, encontrarán el perfil de nuestros ilustradores. Mañana recuerden las citas a las 6 de la tarde. Alejandra, John, si quieren unirse, bienvenidos. Es a las 6. Nos acompañará Luke Waller desde Reino Unido, también un excelente ilustrador. Recuerden, por favor, llenar la ficha de asistencia. Recuerden compartir sus trabajos y hacer bulla de que en la virtual estamos haciendo diseño. A todos, muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. Feliz resto de la jornada porque muchos tienen clase. Johncito, Alejandra,